llevamos 2 años que han sido bastante difíciles, yo creo que para todas las tostadoras a nivel mundial. Y a pesar de que estamos en un país productor de café, igual, o sea, nos pega completamente igual. La gente no entiende y no le cabe en la cabeza cómo nosotros en Colombia pagamos cafés a precios costosos, pero pues resulta que es un commodity. No es un producto local para locales, es un producto que sí, si bien se cultiva acá, finalmente está demandado mucho más afuera que acá. Entender que vivimos en un mundo de incertidumbre, en donde te tienes que adaptar y cada vez más rápido, ¿no? Y eso nos habla mucho en los colegios de nuestros hijos y es a las nuevas generaciones les va a tocar un mundo de adaptación cada vez más rápido, como una vez nos mostraban un garrapiño, ¿no? Una cosa así. Este es el mundo que les va a tocar a sus hijos y los estamos preparando para eso. Pero si uno no está preparado, ¿qué les va a enseñar? De nuevo, o sea, empieza por uno y el ejemplo. Mi punto de quiebre, y siempre lo digo, fue la pandemia. Como persona, me vi a mí misma. Si ya nos vamos a nivel empresarial, resulta que nos metimos en un crédito enorme en un momento donde no habían ingresos. Ahí salió una Claudia que yo no conocía, que dijo, o esto se paga o se paga. Yo no me voy a ir a quiebra. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Mientras Juan Valdés monta tiendas con presupuestos de multinacional, una familia huilense lleva años construyendo en silencio una marca cafetera. Hoy tienen 15 puntos de venta en Colombia, presencia en los Estados Unidos y abrieron el mercado de café especial en el Huila antes de que llegaran las grandes cadenas. Hoy se sienta en Finanzas en Automático alguien que representa lo mejor de lo que se puede construir cuando una segunda generación toma con seriedad un negocio familiar y decide profesionalizarlo sin perder el alma. Esta conversación me entusiasma especialmente pues por todo lo que ha venido haciendo Café Soca y lo que representa, porque están amplificando lo que más me interesa mostrar en este podcast, que son empresas que crecen sin perder el origen. Claudia, bienvenida a Finanzas en Automático. Edgar, muchísimas gracias y qué linda esa introducción. De verdad que me llena el alma y me llena el corazón para empezar este podcast. Bueno, para mí es un verdadero orgullo de verdad tenerte aquí. Pues como huilense me siento profundamente identificado con todo lo que están construyendo. Y pues me fascina entender cómo lograron llegar a ser esa marca con presencia internacional y pues sin abrir o sin solicitar capital externo y pues manteniendo todo el control familiar que esto conlleva o el reto que esto conlleva. Entonces, por ende, quiero desmenuzar esta historia. Pues Café Soca arranca como tal en el 2005, cuando tu mamá decide abrir pues esa primera tienda de café especial en Neiva, pues en una época en el cual pues este tipo de tiendas era poco comunes en Colombia. ¿Qué fue lo que vio tu mamá en ese momento? Pues que el resto del mercado pues no estaba viendo todavía y particularmente en una provincia como es Neiva, y cómo se vivió pues en la casa pues este tipo de decisiones en algo que en Colombia hasta ahora estaba empezando a suceder con grandes cadenas como Juan Valdés. Así es. Sí, Edgar, yo creo que la visión es de las cosas que yo más rescato de mi mamá y de mi papá. Siempre esa visión de vamos un paso más, ¿no? Y creo que en ese momento lo que estaba pasando en el mundo a ella la impactó, que fue todo este boom de Starbucks, de coger un café de especialidad, hacer un modelo de negocio que girara en torno al café solamente. Eso digamos que fue la revolución de Starbucks. Y lo que hacían mis papás en esa época era viajar a las ferias de café de especialidad en donde se reunía toda la industria y empezar a untarse un poquito de eso. Y eso fue lo que trajeron a Neiva, ¿no? Y creo que esa es la importancia de uno estar comunicado con el mundo. Estamos en un mundo completamente globalizado, no nos podemos quedar solamente en nuestra región, en nuestra ciudad. Tenemos que salir a ver nuevos modelos, a ver qué está pasando en el mundo, a ver la gente que quiere y el consumidor que está pidiendo. Y creo que ese fue el gran plus de mi mamá, haber visto eso y haberlo llevado a una región que todavía estaba lejos de valorar el café de especialidad y de hecho, pues mi mamá cuenta, yo en ese momento todavía estaba en la universidad, digamos que estuve en la apertura, pero muy como espectadora. Mi hermano pues tostaba el café, pero mi mamá sí lo vivía en el día a día de la gente entrando a la tienda y, bueno, primero, ¿qué es esto? ¿Cómo así que café? ¿Cómo así que café a estos precios? Si es que allá afuera lo venden en un termo a 300.
Entonces, haber vivido todo eso, la insultada de la gente por el mismo desconocimiento de cómo así, el café cuesta y cuesta bastante, en una tienda que solamente gira en torno al café. Entonces, pues, toda esa historia es muy bonita porque ni siquiera estaba Juan Valdez en Neiva cuando eso sucedió. Entonces, era como el único referente y la gente no lo entendía, y pasaron muchos años para que mi mamá llegara a punto de equilibrio, para que mi mamá pudiera realmente lucrarse de este modelo de negocio y aguantar muchas cosas desagradables también, de nuevo, por el mismo desconocimiento. No, y creo que cualquier modelo de negocio, siempre que entra en un punto donde disrumpe, digamos, lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, como hablas de que la gente está acostumbrada a comprar ese café en la calle por X pesos y ahora llegan a decirte que es que ahora hay un café de especialidad que efectivamente vale más, Ujú. pues realmente la gente no valora, o No. por lo menos creo que era el principal reto que tuvo que llevar a cabo tu familia para poder romper y poder entrar en un nuevo mercado, ¿no? Sí, esto fue disruptivo, o sea, yo digo que mi mamá fue completamente disruptiva en ese momento, y es cambiar el mindset de la gente. Es, ahora pago por café, no me lo tomo en mi casa. Ahora vengo y pago mucho más por un café, y el café no es café. No, y creo que en ese momento, pues, empezaron a cambiar los modelos donde la gente no va a tomarse simplemente un café, sino que va a vivir una experiencia, y creo que por ahí es que donde empieza a cambiar el modelo de negocio. Exactamente. ¿Por qué? Porque en tu casa sí, pones la olla, pones la media, pero no, acá es una leche cremada, le puedes poner un sabor a amaretto o le puedes poner vainilla, puedes tomarte un frappé con un montón de cosas, de saborizantes ricos y acompañarlo con una torta. Cambia completamente el concepto. Entonces pasaron varios años para que la gente en Neiva pudiera entenderlo. Y recuerdo que mucha gente de nuestra generación, por ejemplo, he escuchado que le decían a mi hermano como, ¿cómo así? ¿Emprender en café? O sea, hacer un negocio de café. O sea, esto es real, como que no tiene sentido, y más cuando en ese momento toda la gente de nuestra generación estaba invirtiendo en bares, restaurantes, como más en entretenimiento y rumba, y pensar como ustedes están emprendiendo en café era, de verdad fue muy disruptivo. Bueno, pues imaginarse a una mujer en Neiva en los años, principios de los 2000 Principios de los... defendiendo, pues, el precio de una taza de café especial, como lo mencionas, pues, en una ciudad acostumbrado, vuelvo y digo, al tinto de siempre, que como decimos en Colombia, y aún así sostener esa apuesta hasta verla crecer como hoy en día, lo vemos, pues, es una historia que merece amplificarse. Y Así justo, pues, en ese punto donde el negocio empieza a tomar tracción, pues, aparece el momento que define a toda empresa familiar. Cuando ustedes le proponen a tu mamá, pues particularmente entrar al negocio, y que quiero que pudieras contarnos esta parte de la historia, llegó el momento de decidir quién hacía qué. Cuéntanos cómo empezaron a estructurar este tipo de roles dentro de la familia. Bueno, fue la parte más difícil, ¿no? Es como ese nudo de la historia, y lo que más aún hoy, creo que nos cuesta mucho trabajo, es eso, porque digamos que somos una familia que trae ese emprendimiento, yo creo que en las venas. Creo que la que llegó tarde a la vena del emprendimiento fui yo, porque siempre fui una persona súper académica, me dediqué a estudiar, a ver qué me gustaba, a por qué rama me iba a ir, me gustaron las finanzas, estudié, pero nunca, digamos que yo nunca me veía, no, es que voy a estudiar para llegar y coger los negocios de la familia. Jamás fue mi intención. Pero ya luego cuando empieza a sonar la vena en mi casa de vamos a invertir en algo, vamos a invertir en un negocio, vamos a invertir en una franquicia. Mi mamá dice, pues acá hay una marca, y yo creo que mi mamá siempre ha pensado en tomen esta marca y llévenla a otro nivel, ¿no? No tengo ganas de hacerlo, no me interesa pues hacerlo yo sola y que después ustedes entren a trabajar conmigo. Siempre lo he visto así. Creo que mi mamá lo que siempre quiso fue cojan la marca y llévenla a otro nivel. Y eso fue lo que realmente se hizo. En el 2000, más o menos en el 2012, 2013, mi mamá dice, hay un punto súper importante, súper interesante, el nuevo aeropuerto de Neiva. ¿Por qué no cogen ese punto?
ustedes están buscando en qué invertir, o pues uno siempre tiene algunos, empieza a trabajar y tiene algunos excesos de liquidez que dice, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, tengo la opción o de comérmelo o de meterlo a comprar acciones, que también todos hemos pasado por esa, o en un CDT, o dejarlo debajo del colchón. Pero bueno, pues esa no es la idea. A mí la verdad, tener plata, dinero líquido, pues no me gusta. Siempre pues me gusta como buscar una inversión. Entonces llega ella, nos dice, hay este punto, es una buena oportunidad porque no entran los dos. Y ahí nace lo que hoy en día es la sociedad dueña de la marca Café Soca. Entramos mi hermano y yo con nuestros ahorros del momento, de ahorros de juventud, hicimos esa tienda. Mi mamá, pues estando en Neiva, finalmente ella coge un poco la operación porque mi hermano trabaja, siempre ha trabajado de la mano de mi papá en la empresa trilladora, haciendo como temas de calidad y bueno, todo su expertise. Mi mamá, pues desde su casa, lo que hace es recorrer las tiendas. Entonces fueron como, y yo siempre desde Bogotá, como estrategia, ¿no? Estrategia, pensando y dirigiendo un poco. Ese ha sido un poco mi rol, porque pues yo no vivo en Neiva desde hace muchísimos años. Entonces empezamos a tomar esos roles naturales de lo que cada quien es bueno para, pero bueno, pues sin hablarlo, sin sentarnos a hablarlo, sin dejarlo como claro. Y bueno, eso genera muchos problemas porque tú no sabes hasta desde dónde vienes y hasta dónde vas, ¿no? Hasta dónde llegas. No, y más porque quiero pensar que no sabes hasta dónde podía llegar lo que hoy es, digamos, la organización. Seguramente Tal tenían un cual. muy buen punto de arranque con un punto geográfico que es el aeropuerto con tanto tráfico de personas moviéndose todos los días, Ujú. pero sin saber efectivamente qué podía pasar con esto, ¿no? Y creo que son los vaivenes que se viven en las empresas, en el día a día, y es lo más interesante poder transmitir y poder amplificar, como lo digo, ese tipo de historias que como seres humanos pues vivimos y pues las empresas familiares son justamente empresas familiares con personas que sienten, con emociones y, Tal cual. y que realmente hay que aterrizarlos y buscar la forma de cómo esto se va estructurando en la medida que va creciendo. Y creo que es justamente lo que vamos a platicar en Así los es. Y próximos cosas minutos. que nunca se hablan precisamente por eso, porque tú empiezas es, o sea, tu visión de momento es, tengo un dinero, lo voy a invertir, ¿sí? Tú no, de pronto no, en el momento no piensas, no, es que esto es una marca que va a llegar a tal. Yo en ese momento estaba recién casada, muy joven, dije, tengo este excedente de liquidez que van a invertirlo en un negocio que facture, pero nunca lo llegué a visualizar como a lo que soy, o sea, en ese momento. Y lo único que dije fue, bueno, si voy a invertir en una marca, quiero que la marca tenga mi sello, ¿no? Tenga esa identidad que me define un poco y en eso fue lo que me concentré ahí, en ese momento. Bueno, no, cuando se tienen claros los roles, independiente que se hayan dado de manera pues natural y se respeta, creo que el negocio empieza a fluir, ¿no? Pero pues este diseño se pone a prueba en el día a día Así y es. especialmente cuando hay decisiones que no son técnicas, sino terminan siendo estratégicas, pues donde cada miembro puede tener una opinión distinta. Y particularmente pues en las empresas familiares, esos desacuerdos entre los mismos socios, pues que también terminan siendo hermanos, primos y demás, pues no se quedan en la oficina, sino que a veces se van un poco más allá. Eh, y a veces, pues, una decisión de negocio termina afectando, pues, creo que todo y creo que es importante uno, y creo que lo han hecho bastante bien, de cómo poder mezclar los negocios, familiares contra los negocios realmente para que estos prosperen. Y creo que, pues, es importante, pues, escuchar cómo han podido sobrellevar esto y cómo ustedes manejan, pues, la organización en estos momentos difíciles cuando efectivamente no tienen, eh, o no llegan a un acuerdo, como es natural en cualquier tipo de organización, sino que acá con el componente familiar creo que se vuelve más complicado, pero a su vez puede ser mucho más enriquecedor. Bueno, pues sí, creo que después de varias consultorías, varias charlas, varias miradas, hoy en día hemos logrado como sobrellevar un poco la estructura. Hace año y medio más o menos vengo ya ejerciendo formalmente la gerencia, ¿sí? Siempre había sido de nuevo cada quien como en su rol haciendo,
pero nadie tomando como las riendas formalmente, sino hasta lo que te digo, hace año y medio. Y creo que eso ha sido para bien, dentro de la empresa, porque hay una claridad de quién puede tomar las decisiones y hasta dónde llega uno de los socios y hasta dónde, en qué sí puede y en qué no se puede meter, realmente. Entonces, esa estructura, ese gobierno corporativo que tantas veces nos dijeron, súper importante. O sea, es un must en cualquier empresa más de este tipo, porque si no, definitivamente las cosas, pues, se revientan. Sí. ¿Y en qué momento llegó esa línea delgada donde definieron efectivamente necesitamos un gobierno corporativo para que la organización pues pueda seguir creciendo de manera sostenida y no se rompa? Porque Ujú. efectivamente, como tú dices, la teoría dice debemos tener algo tan sólido para que empiece a crecer de manera orgánica, pero y de manera sostenida. Pero lo que pasa en la práctica es que muchas veces uno va tomando un negocio y lo va desarrollando, pero a su vez nace otro y igualmente lo va armando. Ujú. Cuando se da cuenta es que el negocio se creció a tal punto de que si no pone uno un control o justamente este Sí. gobierno corporativo, las cosas no van a poder crecer. ¿Qué fue ese detonante que te llevó a ti para poder decir, hasta acá eh, tenemos que poner un alto en el camino y desarrollar o implementar este tipo de, qué, de cambios o reglas dentro de la organización? Para mí todo mi cambio, o sea, para mí mi punto de quiebre, y siempre lo digo, fue la pandemia, para todo. Como persona, me volví otra persona, me vi a mí misma, y a nivel, si ya nos vamos a nivel empresarial, resulta que nos metimos en un crédito enorme justo en un momento donde no habían ingresos. Entonces, pues no sé, ahí salió una Claudia que yo no conocía, que dijo: "O esto se paga o se paga, yo no me voy a ir a quiebra". Pues después de, obviamente, varios meses de estar medio en depresión, de decir: "No, ya, mi primera quiebra, terrible, horrible, esto hay que cerrar, esto hay que". Pensamos inclusive en devolver la tostadora que teníamos en fabricación en Alemania, una tostadora que nos iba a ampliar la capacidad en un 500%. eh, y estábamos construyendo una facilidad tostadora en un lote que nos prestó mi papá. Em, y todo eso pasando y yo decía, no tenemos ingresos, estamos en una pandemia, no sé, no sabemos qué va a pasar. O sea, acá ya apague y vámonos. Fue mi primera mirada súper fatalista. Entré medio en una depresión y luego con los meses fueron pasando, dije, no, yo no voy a dejar que esto pase. Empezaron a darse un par de ingresos, digamos que el B2B, o sea, la parte de la tostadora de venta a empresas, se empezó a mover porque pues las tiendas obviamente eran un desastre pues, en temas de ingresos. Y yo dije, bueno, mientras haya quien esté comprando café, mientras la gente siga consumiendo café, pues hay por dónde. Entonces vamos a mirar otros caminos. Si es empresas, si es llegar a hogares, si me tengo que ir a entregar paquete por paquete, en ese momento una de las baristas. Recuerdo que se puso una maleta que acababa de mandar a hacer para mover la pastelería entre las tiendas, se puso un coso en el hombro, esa maleta en el hombro y me dijo: "Jefe, yo me voy en bicicleta". Efectivamente se fue por bicicleta a repartir café por toda la ciudad, porque por esos días yo llegaba a una de las tiendas, no podíamos abrir al público, pero yo llegaba en la caja y me hacía, y llegaba la gente o a golpear o me escribían por WhatsApp: "Soca, no sé qué, necesito café, estamos encerrados, o sea, tengo oficina en la casa y necesito buen café". Pero para ese entonces, ¿cuántas tiendas tenían? Porque estamos hablando 2005 la primera, estamos hablando pandemia 2020. Sí, en 2020 no, es que la expansión fue muy chiquita hasta el 2000, hasta el 2020 y algo, o sea, casi que no hubo expansión. Entonces, ahí teníamos, en Neiva teníamos como 5, no, como 6 tiendas más o menos, y acá teníamos Colgás, Parque Central Bavaria y se acababa de abrir Tequendama, 3. Éramos, sí, llegamos como a 9 tiendas en ese momento, hoy somos 15. Eh, entonces, bueno, yo empecé a ver, pues hay otros caminos, hay que golpear otros canales. Y ahí fue cuando dije, definitivamente uno tiene que ser omnicanal,
porque cualquier cosa pasa y uno tiene como margen de maniobra, pero no solamente tiendas o no solamente empresas, no sé, vending, sino todo tipo de empresas, estar en góndola, tener e-commerce y tener tiendas. Entiendo, pues, la posible depresión que podía sentir, en ese momento, no sabiendo qué hacer, en una situación, digamos, adversa como la pandemia, pero no sé si tocaste puerta con algún otro emprendedor que hoy en día, si lo miras, de manera retrospectiva, es la vida de cualquier emprendedor que tiene que tocar puertas una y otra vez, y cuando tienes que buscar fondeo, tocan la puerta por más de 30, 40 fondos y realmente el no está, digamos, por sentado. ¿Cómo fue ese proceso realmente de comértelo solo o realmente poder eh, discutirlo con diferentes emprendedores con los cuales tenías relación en ese momento? Bueno, yo creo que en ese momento era, bueno, siempre he sido una persona un poco solitaria y en ese momento creo que más, o sea, en ese momento creo que quien más me dio apoyo, me acogió de todo, fue mi esposo, fue Daniel. Daniel me dio la mano, me dio casi pues de comer porque yo no tenía, en ese momento mis ingresos eran la tienda que yo tenía acá en Bogotá y de eso yo vivía, era mi trabajo. Entonces fue como, perdí mi trabajo, tras de todo, o sea, mi trabajo, mis ingresos personales, porque la tienda era mía o es mía. Entonces pierdo mis ingresos completamente. Daniel, listo, entra y me Sí. mantiene, pues, me subsidia ahí. Y tras de todo, la empresa, la sociedad con mi hermano adquiere una deuda que en ese momento la comparada con los ingresos que teníamos, era absurda. Yo decían que a qué hora yo dije que sí, pero bueno, de nuevo, pues a mis papás y mi hermano creo que tienen una visión mucho más agresiva que la mía. Yo soy un poco más conservadora, Conservadora. pues por mi mismo background de números. Entonces yo decía, no, a qué hora, Dios santo? Entonces no tenía de dónde, pues, como no, un grupo de emprendedores y estaba en esta comunidad, no, cero. Ahí fue que realmente me sentí como una emprendedora de empezar, ahí sí sentí lo que es empezar de cero, realmente, ya cuál negocio, cuál había invertido, cero, nada, usted hágale y muévase y mira a ver por dónde. Decidí empezar a estudiar, volverme a acercar a la academia, hasta busqué trabajo, o sea, como que empecé a ver qué hacer con mi vida y luego un día dije, no, pues vamos a metérsela a esto. Yo, finalmente, ¿quién estaba poniéndose de garantía en esta deuda que habíamos adquirido en la tostadora? Mis papás. Entonces era como una deuda moral también. Yo decía, no, no, no puedo y voy a trabajar hasta que yo no pague el último peso de esta deuda y voy a metérsela toda. Y eso fue lo que me hizo como, como salir y coger todo y bueno, enfrentarme mucho también a mi hermano porque pues dije, la saco y para sacarla pues tengo que tomar decisiones sola. Exactamente. No, creo que muchas veces estos momentos complicados son los que sacan la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Justamente esa necesidad de tener el agua hasta el cuello y realmente envuelto en Exactamente. deudas, con una deuda moral, como hablas con tus mismos padres, pues te dio un cambio de mindset a decir, Total, tengo que sacarla. total. Y creo que hoy en día es de las cosas que deberías valorarte mucho más, porque ya tienes hoy la, digamos, el talante para poder sacar otro tipo de retos que se van a presentar, seguramente, porque esto es una montaña rusa y todo aquel que ha decidido emprender en cualquier tipo de negocio sabe que realmente esto no es lineal y el que crea que esto es lineal, pues realmente está completamente equivocado. Así es. O sea, digamos que entender que vivimos en un mundo de incertidumbre, en donde te tienes que adaptar y cada vez más rápido, ¿no? Y eso nos habla mucho en los colegios de nuestros hijos y es a las nuevas generaciones les va a tocar un mundo de adaptación cada vez más rápido, como una vez nos mostraban un garrapiño, ¿no? Una cosa así. Este es el mundo que les va a tocar a sus hijos y los estamos preparando para eso. Pero si uno no está preparado, ¿qué les va a enseñar? De nuevo, o sea, empieza por uno y el ejemplo. Bueno, no justo a este punto quería llegar porque ya cuando empecemos a analizar
cómo ha sido la evolución de la tecnología durante los últimos años, pues sale a flote que pues tecnificar pues ya no es solo poner un sistema, sino pues es cambiar la manera en que pues todos los actores que hacen parte del ecosistema organizativo pues toma decisiones y pues eso requiere que la generación fundadora pues confíe en lo que la siguiente generación está construyendo. Y pues justo ahí es pues aparecen los temas pues más complejos que se está viviendo y digamos que ahora con, entiendo tu madre, no, les empieza a soltar cómo ha sido este proceso o este relevo, que ella ya empieza a ver la operación desde las gradas, quiero pensar, donde los empieza a dejar operar mucho más autónomos a ustedes. Bueno, no ha sido fácil. Ella ama la operación de las tiendas, ella, digamos que sí, fundó el negocio, ha estado lleva muchos años en la misma dinámica de levantarse, ella hace la pastelería, hacer la pastelería para las tiendas y luego irse de tienda en tienda. Entonces, cambiar esa dinámica no ha sido nada fácil. Lentamente hemos ido haciendo cambios, eh, y ahí vamos. Digamos que ella también ha entendido un poquito, que hay que dejar espacio para que vengan. También hemos entrado mucha gente, a la organización. Entonces, nacen nuevos cargos, lleva gente nueva, con nuevas ideas. Y pues finalmente, ¿para qué trae uno ese tipo de personas? Pues sí se le va a responder, aquí siempre se ha hecho así, así lo hago, aquí siempre se ha hecho así y no hay otra manera de hacerlo. Ese ha sido el punto más difícil, y en el que yo más, digamos, me he enfrentado, pero pues creo que al final es para bien de todos, o sea, hacer las cosas diferente en un mundo en el que estamos, pues toca, o sea, no es una opción. Y eso debes analizarlo pensando que pues hoy estás en el punto donde ustedes están haciendo un relevo a una segunda generación, pero va a venir esa tercera generación de los hijos de ustedes donde van a tener que tomar una decisión si es que los van a querer involucrar en el negocio y van a seguir creciendo el negocio familiar o van a tomar por un negocio donde en algún momento van a tener que vender y ya sabremos qué podrá pasar hacia futuro. Entonces, sí es importante que las reglas y Exactamente, ese cambio de mindset dentro de la total, organización se empieza total, a suscitar desde ahora. total. Yo por eso, lo que más me trabajo en mi vida es mi mindset. En una generación como la que estamos viviendo en el mundo, ¿quién le garantiza a uno que alguno de los 4, de los 4 hijos de la nueva generación quiera tomar este tipo de negocio y no esté pensando en otra cosa o en un negocio digital o sea, ¿quién te garantiza? Pensar como los papás de uno pensaban, es que estoy construyendo un legado para mis hijos, un legado físico, porque uno puede construir legados también desde otro punto de vista y en eso trabajo yo, y es que le voy a dejar a mis hijos, no, unas herramientas para la vida, un mindset, un qué hacer, una toma de decisiones, más que, más que dejar cosas, la Sí, verdad. no, pero creo eso es completamente válido, pero siento que cuando uno ha empezado a construir algo en el cual generalmente o en el cual le ha tomado muchísimo esfuerzo, pues duele no pensar que el negocio se va a poder truncar en un momento dado Así porque, es. porque realmente las siguientes generaciones no lo quieren tomar. Entonces, pues creo que un relevo Duele, bien pero hecho, hay que vivir con eso. O sea, sí, pues, nadie sabe, nadie sabe. Y cuando tú miras las cifras de cómo están girando los negocios, o sea, de los ciclos de los negocios, quedas asombrado de cómo se están así como el fast fashion, esto es fast business. la gente quiere Impres la inmediatez y las nuevas generaciones. impresionante. Y los negocios quedan obsoletos muy rápido. Esa es otra. Demasiado rápido la gente se obsoletiza, es como la gente ya no quiere, o sea, ser una marca vigente en el tiempo toma mucho trabajo y lo estoy viendo hoy en día. Y te va a tomar trabajo todo el tiempo, o Trabajo sea, e inversión también. porque tenemos que ser curiosos y realmente como Estar innovando, todos estar los días. mostrándole al consumidor bebidas nuevas, cosas nuevas, branding nuevo, eh, cualquier cosa nueva, pero que el consumidor sienta que realmente hay una oferta de valor y no es la misma marca de siempre con la misma oferta de siempre. Bueno, ahora pasemos un poco al tema de las cosas vienen evolucionando tan rápido.
cómo están haciendo o aprovechando el uso de diferentes soluciones de inteligencia artificial para poder estar en juego, sabiendo que mantener una marca de café termina siendo tan complejo porque competencia hay toda la que uno se pueda imaginar. Yo sin duda pues apuesto por lo que vienen haciendo y por el café de calidad que tienen ustedes hoy en día, pero no es un mercado fácil y No. creo que si no entras con todas el set de herramientas que tienes hoy en día, pues terminas volviéndose pues una marca más. Obsoleta. Y estamos en un mercado masivo, o sea, finalmente el café es un mercado que mueve el mundo, pero tiende a ser masivo. El nicho de café de especialidad es un nicho muy pequeñito que sí viene creciendo, pero sigue siendo muy pequeñito. Entonces, para mí la clave siempre ha sido, ¿sabes? Tener un branding claro, o sea, que comunique, digamos que con eso empecé. Luego empecé a meterle innovación. Entonces, nuevos productos, productos que llamen la atención de los coffee lovers, como variedades exóticas, cuando de pronto en ese momento casi nadie las usaba. Hoy en día hay muchas más marcas que están probando variedades exóticas, que el Borbón rosado, que el geisha, que no sé qué, pero pues yo empecé hace bastante tiempo a decir, vamos a sacar una línea le vamos a llamar microlotes. Esos microlotes van a ser cafés de finca que tengan un proceso especial o tengan una variedad diferente a lo que manejamos en nuestras tolvas o lo que vendemos de nuestro Premium House Blend, que si bien es un súper cafezazo, es delicioso, pero pues finalmente es un café lavado con unas variedades tradicionales en Colombia, delicioso, tiene obviamente medalla, tiene premios, es un café, nuestro café más vendido, pero dije, no, pues vamos a sacar, ¿no? Productos más innovadores. Luego, entonces, diferentes formas de tomar el café, café en sachet, lata de cold brew, las RTD que también están en el mundo. Entonces, siempre estoy investigando como en el mundo de los derivados del café que la gente que está consumiendo. Entonces, las cápsulas. Tenemos cápsulas biodegradables también, porque pues hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar ante todo el wellness y la salud. Es un sello para Soca. Entonces, las cápsulas biodegradables, tenemos cápsulas de todas nuestras variedades. Entonces, consigues honey, consigues bourbon rosado, consigues geisha en cápsulas. Tenemos coffee sachet, tenemos cold brew también. Entonces, la innovación siempre ha sido pilar fundamental. Siempre estoy pensando como que sigue, que sigue, que sigue. Ahorita estamos innovando en bebidas también para que las barras tengan como movimiento. Quieres ir allá porque hay una nueva bebida. Y en algo que vengo trabajando desde antes de la pandemia, inclusive, es en el e-commerce. Desde antes de la pandemia venía trabajando, pero de manera muy tímida, muy poca inversión, ¿no? En ese momento recuerdo perfectamente que Banco Davivienda estaba regalando a buenos clientes un sitio web con transaccionalidad. Y yo, no, bacanísimo, yo siempre he querido vender por internet. Entonces empecé a hacerlo, pero de manera muy ahí por los laditos, cuando tuviera tiempo, cuando no sé qué, cuando llega la pandemia, pues obviamente el tema digital se dispara. Y yo digo, no, ahora sí vamos a entrar con toda, vamos a crear un sitio web, o sea, un e-commerce, pues, no es un sitio web con transaccionalidad, sino vamos a crear un e-commerce y esto se va a volver un canal de la empresa. Y 2 años invirtiendo, 2 años pensándola, 2 años creando contenido. Y sí, vendíamos, pero obviamente fue duro arrancar ese espectro porque tú tienes que entrar acá a a un mundo nuevo donde hay millones de usuarios y tienes que empezar a captar la atención y crear lo que conocemos hoy como el funnel, ¿no? Entonces el funnel, entonces al principio pues es un funnel de este tamaño, le estás llegando como tu marca no es muy conocida en redes, no tienes mucha exposición, entonces el funnel es de este tamaño. Luego se va volviendo así, con el tiempo que vas invirtiendo más pautas, llegando a más usuarios, el funnel se va agrandando, agrandando y cuando tienes ya un funnel muy grande, en que es que empiezas a ver realmente que cuando se vas convirtiendo, vas teniendo unas ventas que van creciendo mes a mes. Y cuéntanos dentro de este proceso de buscar y de innovar diferentes formas de seguir en el juego, ¿qué cosas no han tenido éxito? Porque es normal y es natural que dentro de ese abanico de oportunidades, pues algunas son exitosas, algunas no son tanto. Ujú. ¿En cuáles de ellas pues has abocado parte de tu tiempo y que consideras que
no han sido lo suficientemente exitosas exitosas. como hubieses esperado? ¿Y cuáles sí, más bien? Bueno, algunas líneas de café que, por ejemplo, el lanzamiento de una línea de café de mujeres fue una cosa que me planeé, me soñé, le dediqué tiempo, se le hizo inversión, todo fue muy bonito, la tenemos, pero cuando tú ves las ventas, no es tanto. Entonces, no sé, mi conclusión ha llegado a ser que de pronto a la gente sí le gusta el sentido social, pero cuando el consumidor va a comprar, no compra con sentido social, ¿sabes? Y justo a eso quería llegar porque a veces te enamoras de una idea, Claro, tú le vendes esto a ay, el café mujer divino y todo, pero cuando tú vas a ver a la venta, o sea, el número real, no. como emprendedora, ¿en qué momento determinas hasta aquí realmente vale la pena invertir en esa idea romántica que soñamos y que realmente creemos que puede tener éxito en el mercado, pero no lo es y toca hacer un switch para poder seguir con otras líneas, porque efectivamente tenemos que seguir innovando para poder seguir creciendo de manera sostenida en el tiempo. No, pues todo es con los números. Cuando tú ves que los números no dan, pues ahí sí, por más que te encante, te enamore y demás, pues move on, o sea, crea otra cosa a ver qué pega. Y eso pues es lo que se ha venido haciendo. Entonces, pues hoy en día, si Borbón Rosado empezó también muy flojo, porque nadie lo conocía, hoy en día, junto con Premium House Blend, es nuestro café más vendido. Una variedad exótica que es costosa, no cara, costosa. O sea, es un café de verdad que lo vale, pero no, pero todo el mundo no está dispuesto a invertir esa cantidad de dinero, pero mágicamente se volvió en el café, de los cafés más vendidos. Y así hemos ido probando, ahorita estoy probando con cafés infusionados, entonces tenemos una línea de café amaretto, otro geisha, y la gente es feliz con este tipo de cafés. Entonces, más que sentido social, la gente quiere creo que la gente valora más la innovación que el sentido social. Esa es mi gran conclusión. No, sin duda. Y ahorita que me preguntabas de inteligencia artificial, este e-commerce a nosotros nos ha abierto no solamente un canal de venta que hoy en día se equipara a una de las tiendas físicas, con la diferencia en que solo vendemos café, no vendemos acompañamientos ni experiencias, solamente producto. Ahí se foguea es el producto que nos ha dado una gran lección de qué tanto nuestro producto lo valora el consumidor y la recompra que tiene. Las tasas de recompra son divinas, son altísimas, los clientes recurrentes que tenemos son clientes realmente fieles al producto y a la marca. Y esto nos ha llevado a ver un mundo muy bonito de data y de qué hacer con esa data. Entonces de ahí ha nacido cómo asesorar a todos estos clientes, pero de una manera más automática. Entonces nos hemos metido con agentes de inteligencia artificial, a entrenar agentes de inteligencia artificial para que asesoren a un cliente en la compra de nuestro café con la información que nosotros le damos del café. Eso ha sido súper bonito, estar más en contacto con nuestra comunidad, empezar a crear una comunidad que las marcas hablan tanto de eso, y uno pues tiene ahí los datos de la gente que le gusta el café. Antes no, prepandemia no teníamos ni idea, o sea, iban a nuestras tiendas, compraban café a través de distribuidores, pero no teníamos la información de quiénes realmente son esa comunidad que le gusta el café. Hoy la tenemos, hoy podemos enviarles un mailing, enviarles un WhatsApp, una campaña de WhatsApp, una promoción. Eso ha sido, o sea, eso todo gracias a todo el desarrollo de inteligencia artificial y toda la automatización y toda la tecnología que existe hoy en el mercado. Muy interesante esto, pero quiero combinarlo. Hablabas de que han hecho un mix de vender incluso eh, productos para poder hacer diferentes tipos de café, ¿no? Con las diferentes cafeteras que existen para poder hacer eh, café de una forma o de otra forma. ¿Cómo ha sido ese proceso de adopción hacia el cliente que realmente simplemente sabe hacer café o en sus cápsulas o en su cafetera tradicional? Bueno, pues esto ha sido un proceso de conocimiento de mercado y un poco conocimiento del cliente y de poderle ofrecer diferentes alternativas, ¿no? Eh, en todos los años en que he estado en esta industria me doy cuenta que, sobre todo el colombiano, que es el mercado que conozco realmente, el colombiano cree que hacer café es complicado.
El colombiano cree que esos aparatos para hacer café son complejos y por eso, pues, Nespresso ha sido tan exitoso, ¿no? Porque, solamente lo meto y oprimo un botón. La gente cree que es una cosa, una ciencia complicadísima, prender una cafetera, hacer un café en una olla. De hecho, recuerdo que en pandemia algunas marcas estaban haciendo videos de cómo hacer café en olleta, porque el colombiano no sé por qué nos han vendido esa idea. Entonces creo que la estrategia a la que más le he apostado es cómo hacer que la gente se quite esa venda de los ojos de hacer café en casa es difícil a través de darle diferentes moliendas, venderle métodos y llevárselo a casa de manera fácil. O sea, por ejemplo, el sachet. No, pues te llevas la cajita de sachets a la oficina, simplemente lo metes en agua. El cold brew, no, pues es que lo guardas en la maleta, te lo llevas para el gimnasio. No tienes que pensar en que te tienes que levantar a las 5 de la mañana. Vas de afán para el gimnasio. Pero me tengo que preparar el café. No, pues métete una lata de cold brew y ya está. Bueno, súper interesante. Ahora, Café Soca pues ha llegado a 15 puntos de venta pues con su tostadora propia y operación ya en los Estados Unidos sin abrir capital a fondos pues o sea externos aparte del préstamo que me comentaste, pero sin vender parte del capital. Así es. En una industria pues donde casi todas las cadenas de café que crecen lo hacen con dineros de inversionistas. Ustedes lo hicieron o lo han hecho con caja propia. ¿Cuál ha sido la lógica financiera detrás de esta decisión? Bueno, cuando tú vas a fondos a pedir grandes capitales, primero tienes que tener una claridad, o sea, a nivel organizacional, tienes que tener un orden perfecto y creo que eso nos ha faltado. Y yo digo, para qué hacerlo si de pronto ahí es digamos que un punto que siempre se va a mencionar? Y lo otro es que nosotros siempre hemos sido pues una familia emprendedora, empresaria. No estamos buscando cuando tú pides estos capitales, finalmente te compras unos jefes y unos jefes duros, Exigentes completamente, ¿no? Pero exigentes completamente y parte de que tú emprendas y que hagas empresas es que sí, es muy duro, es muy difícil, pero también que te lo goces, ¿no? Que te goces cada decisión que tomas, por buena o por mala, y no siempre todos los días levantarte, no, es que le tengo que hacer un rendimiento financiero a alguien. y eso lo pregunto porque pues ahora con todo el boom y con todo el ruido que existen con todas las startups, particularmente las tecnológicas, donde dicen, pues efectivamente para poder crear un negocio, pues tiene que ser escalable y tiene que ser Así es. realmente pensado en que tiene que haber millones y millones de usuarios. No necesariamente em, todos los negocios tienen que ser o partir de esa premisa, porque tú puedes crecer de manera orgánica, Ujú. de manera paulatina, pero con unos cimientos bastante sólidos que creo que son Sólidos. los que han venido construyendo en el tiempo. Exactamente, o sea, tú miras las finanzas de la empresa y son unas finanzas completamente sanas, es una empresa súper saneada, bonita, como el otro día le estaba diciendo a mi hermano, lista para crecer, o sea, lista para escalar, o sea, ahora sí la empresa, yo digo, en este momento la tengo en un punto tan bonito que ahora sí podría llegar capitales muy fuertes y Ya estás escala. preparada. Sí, yo creo que este es un momento muy bonito para Soca en ese sentido, a nivel Bueno, pero yo creo financiero. que crecer con caja propia, pues es la decisión más subestimada que pues puede tomar cualquier pequeña y mediana empresa, pues porque te obliga a tener una disciplina y creo que la has tenido con todo lo que has mencionado, pues para pavimentar los siguientes saltos que se prevén para el negocio y ahora creo que ya estás en un punto completamente distinto al que estabas en, por lo menos hace 5 años, Así es. viviendo una crisis de no saber qué hacer en la pandemia. Y ahora pensando, o particularmente cuando has abierto operaciones fuera de Colombia, ¿no? ¿Cómo han preparado financieramente a Soca? Y me gustaría de pronto ahondar un poco esto para dar ese salto hacia afuera, particularmente a Estados Unidos, y si es que tienen previsto poder abrir otros puntos eh, en alguna geografía interesante para ustedes, donde valoren incluso el café más que los mismos colombianos, ¿no? O sea, nosotros, o sea, Ujú. todos aquellos que vivimos por fuera del país, creo que valoramos aún más el café que tenemos de nuestra tierra. Y yo particularmente, siendo huilense, pues
abogo por el café que se hace en el Huila y justamente ustedes como Café Soca, pues para mí son referencia y de las cosas que yo trato de promover fuera es eso, ¿no? Ujú. Danos un poquitico de contexto hacia dónde prevén llevar la compañía y ahora que están en un punto como un punto mucho más sólido, una organización mucho más sólida, hacia dónde prevén llevarla, ¿no? Okey, bueno, yo creo que cuando tú piensas en internacionalizar un producto o una operación, bueno, empecemos por un producto, ahorita te cuento por qué. Lo primero es tus procesos de calidad internos, ¿no? O sea, el producto tiene que tener una estandarización ya que con los ojos cerrados, pues el producto salga siempre igual. Y eso creo que es lo que más años ha tomado. En este momento creo que contamos con un producto y eso, digamos, lo denota la recompra y pues las ventas del mismo producto. Estamos en un punto muy bonito porque sí, la calidad está súper estandarizada, las líneas, tenemos una promesa de valor que cumplimos, ¿no? La relación precio-calidad es muy valorada por los usuarios. Entonces creo que ese es el primer punto. El segundo, tener toda tu documentación siempre, siempre al día, siempre en orden, porque cuando piensas en internacionalización, pues tienes que, pues no es como manda el producto y ya, o sea, tienes que tener unos protocolos de documentos, un orden, unos permisos ya diligenciados, en Estados Unidos FDA, ta, 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 ta. Entonces creo que trabajar en eso previamente, pues es súper importante antes de tú pensar en exportación o en operación afuera. En el caso de la exportación de Estados Unidos, pues eso es una sociedad que tiene mi hermano, un socio en Estados Unidos, la persona pues vive allá, entonces pues digamos que es una operación más fácil. Nosotros no estamos operando desde acá la empresa directamente, entonces pues eso facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces por ese lado, digamos que bien, acá nosotros nos tenemos que preocupar en que el producto llegue a su destino bien y eso lo hemos hecho muy bien hasta ahora. Y estás orientado, particularmente en Colombia, más hacia el negocio B2C, como podría ser tradicionalmente pues un negocio de retail, como han venido creciendo, o han tenido la oportunidad de ya poder tomar hoteles y grandes cadenas que puedan comprar el producto. Claro que sí, nuestra empresa está casi que 50-50, negocio B2B, negocio B2C, las tiendas. Entonces, sí, tradicionalmente siempre, digamos que yo más que apostarle al negocio de operación de tiendas, siempre he creído un poco más en hacer marca para vender en el B2B. Lo que pasa es que crecer solamente el negocio de B2B sin tener un referente de experiencia en las tiendas se hace complejo. Y pues bueno, las tiendas obviamente operar es mucho más complejo, tiene más retos, sin embargo los márgenes obviamente son mejores, ¿no? Entonces vas Pero quien te hace creciendo. la viralidad es el cliente de a pie, o sea, el B2C. El B2C, claro. Entonces yo creo que necesitas las 2, ¿sabes? O sea, o yo siempre le he apostado a las 2 unidades de negocio por igual. No, sin duda, y creo que es un modelo bastante sostenido porque efectivamente necesitas que esto pues genere eco Y tienes una caja. A nivel financiero, acá tienes una caja que en el negocio B2B no tienes, porque al contrario te tienes que fondear. Entonces, a mí, pues ese mix, crecer ese mix no, y más me cuando parece empiezas a ganador. buscar grandes cadenas como, como Walmart o Pricemark, Costco y demás, pues justamente tratan de exprimir al proveedor al máximo, donde lo llevan a pagos incluso hasta 180 días y eso pues evidentemente desestabiliza el Claro. flujo de caja de cualquier negocio. Claro, de hecho, nosotros no hemos sido partidarios de entrar a grandes superficies precisamente por el manejo de la caja, por el flujo de caja. Pero yo creo que, de nuevo, todo llega a un punto en donde lo necesitas y a hoy estamos en ese punto y estamos golpeando la puerta de grandes superficies y sé que nos va a ir bien porque ya tenemos casos de éxito. No, sin duda. Entonces, creo que es absolutamente necesario que ya entremos, obviamente, haciéndolo como siempre se ha hecho de manera responsable financieramente. No es como dispararle a todas las cadenas y dejar café por todo el país.
de ninguna manera, uno lo va a ir haciendo como con buenas negociaciones también, o sea, hoy en día pues hay leyes que protegen las pymes también, entonces uno va a acogerse a esas leyes, o sea, hay maneras de irlo haciendo, o sea, uno no puede, mis papás en lo personal siempre le han tenido como temor porque han visto casos de cercanos en donde no, se quebró porque entró A. Entonces, pues yo digo, haciéndolo bien, todo es posible, todo es posible. No, sin duda. Ahora quiero tocar un tema muy interesante y me quiero devolver al tema social, ¿no? Café Soca hoy trabaja con más de 80.000 familias caficultoras en el Huila, bajo un esquema donde, pues según entiendo, hacen un análisis riguroso pues, del grano en su laboratorio de cata y pagan un precio especial cuando el café pasa las pruebas de calidad. Es decir, no compran a precio de mercado, sino compran a precio de calidad. ¿Cómo se sostiene financieramente ese modelo, pues, de pagar más al productor y aún así mantener, pues, márgenes interesantes para el negocio? Bueno, sí, digamos que nosotros tenemos una gran ventaja y es que mis papás cuentan con una trilladora y unos centros de acopio en toda la región, ¿no? Eso, digamos que eso no lo tiene cualquier marca y es poder tener acceso directo al café desde el productor, rápidamente, no es café reposado, es café de la misma cosecha, súper fresco. Entonces, podemos, digamos que podemos hacerlo financieramente sostenible pagando precios un poco por encima de mercado, porque pues asimismo los usuarios reconocen esa calidad, ¿no? Bueno, Café Soca ya tiene un par de premios, ¿no? Mon Selection Plata 2019, Ujú. Oro 2020, Oro 2025, Premio La Barra 2019 y un conjunto de premios adicionales. ¿Qué representa para ustedes, pues, pasar de ser la cafetera de Neiva, pues, Ujú. a ser una empresa premiada internacionalmente? ¿Y cómo cambia esta conversación, pues, con clientes corporativos, distribuidores y bancos? Porque creo que es a lo que se van a enfrentar en los próximos meses o años, si Ujú. quieres ya llevar la marca a otro nivel. Así es. Bueno, pues todos estos premios, y ahí falta el que acabamos o no premios, sino la certificación que acabamos de adquirir, que es kosher, Okey, que eso es, para mí, todo esto es seguirle diciendo al consumidor, el café que usted compra no es cualquier café, ¿no? Café no es café y nosotros somos una marca que se diferencia porque nuestra promesa de valor se cumple. Acá no es, muchas marcas de café en el mundo se dedican a invertir en marketing, colaboraciones, tener una cara visible de la marca y está bien. Porque pues al final los consumidores nos dejamos de llevar por las caras, por las colaboraciones, por quién está detrás. Pero a la hora de tú abrir un empaque en tu casa, finalmente lo que necesitas es que la marca haya cumplido con tu promesa de valor de venderte un buen café, o sea, un café que realmente sea extraordinario. Y creo que eso lo hemos logrado, que la calidad es indiscutible y que estos sellos lo único que demuestran y lo único que dejan sobre la mesa es eso, es la confianza que tú puedes tener como consumidor final y también como consumidor, como distribuidor. O sea, no te vamos a hacer quedar mal y finalmente lo que le vamos a hacer a un cliente del B2B es, oiga, usted va a tener un buen negocio. O sea, con nosotros va a ser un buen negocio, ¿sí? No vamos a hacer un dolor de cabeza, vamos a hacer, es un aliado. no más porque justamente sus clientes se van a sentir comprando un café de calidad. Y yo estoy Exactamente. pensándolo particularmente en un hotel que puede ser uno de tus clientes Ujú. potenciales, donde efectivamente en el extranjero particularmente te sientas a tomarte una taza de café y de verdad que agradeces que se dé un buen café en los desayunos particularmente cuando vas a llegar a esos puntos, ¿no? Entonces, creo que es interesante en ese sentido, porque Así es. pues los reconocimientos internacionales, como tú dices, convierten pues una marca en algo que pues ya no necesita dar una explicación per se y pues eso abre puertas por todos los medios sin duda, ¿no? Sin embargo, pues ningún reconocimiento te blinda de las variables que ningún empresario puede controlar. Creo que es un punto importante y es que pues la industria del café pues pesa esto especialmente por un lado porque pues el precio del café se cotiza en la bolsa de Nueva York, se mueve por diferentes pues Ujú. factores, ya sea en Brasil, en Vietnam, que el clima, Climáticos demanda.
Y a eso si le sumas el tema del tipo de cambio, pues que afecta directamente las exportaciones, los costos de los insumos, la logística internacional, pues cada vez se vuelve más complicado poder analizar todo esto en una licuadora y Ujú. poder ser competitivo. ¿Cómo gestionan ustedes en Café de Soca este tipo de exposición a estas variables? Pues para poder mantener un presupuesto con variables que efectivamente no controlan. Así es, llevamos 2 años que han sido bastante, bastante difíciles, yo creo que para todas las tostadoras a nivel mundial. Y a pesar de que estamos en un país productor de café, igual, o sea, nos pega completamente igual. La gente no entiende y no le cabe en la cabeza cómo nosotros en Colombia pagamos cafés a precios costosos, pero pues resulta que es un commodity. No es un producto local para locales, es un producto que si bien se cultiva acá, finalmente está demandado mucho más afuera que acá. Y que lo pagan mucho mejor afuera. Exactamente. Entonces, cuando tienes esas presiones, o sea, digamos en redes sociales que uno pone las pautas y eso, la gente escribe, pero ¿cómo así? No nos podemos tomar acá un café decente, delicioso, a un precio decente o a un precio económico. Pues no, resulta que sí, de nuevo, si bien lo producimos acá, lo cosechamos acá, pues quien lo demanda es el mundo. Y siempre me gusta decir esto y es, si economías asiáticas, que son millones de personas, se abren los ojos y los oídos a, vamos a tomar café. Pues solamente con una región que lo haga, esto cambia las condiciones enormemente, porque las producciones no cambian de un día para mañana. No puedo sembrar hectáreas, hectáreas llenas de café que porque allá están consumiendo más y me están presionando el precio. Entonces, hay desajustes entre la oferta y la demanda que hacen que obviamente se presionen los precios. Ahora metiéndole factores climáticos que conocemos que el clima varía por todos los fenómenos que tenemos a nivel mundial, pues es difícil. Ahora, la pregunta de cómo gestionamos eso, pues son cosas que están fuera de tu control. Es muy difícil. Y no lo hablo solamente por nosotros como Café Soca, o sea, empresas tostadoras como Starbucks, el año pasado, en los momentos de presión más difíciles, a ver, ¿qué hace cualquier empresa? No, pues vamos a estoquearnos, vamos a tener un forecast y vamos a tener café para aquí a tantos meses. Primero, ¿cuánto te cuesta tener? El café sube y sube de precio. Entonces, ¿cuánto te cuesta tener dinero parqueado? Finalmente, tú puedes tener ese capital de trabajo haciendo otras cosas y rindiendo mejor. O sea, todo es un tema financiero, ¿no? Es números. ¿Cuánto te cuesta tener un stock de 6 meses? Ahora, empresas como Starbucks de nuevo se protegen en bolsa, pero cuando hay una presión alcista y tú estás protegido en bolsa, eso te empieza a hacer llamados de margen. Me imagino que tú Sí, conoces claro. de eso. ¿Qué pasa? Te roba caja de tu negocio. Hubo un momento, un punto en que Starbucks dijo, no más. Cerró todas sus posiciones, se dejó de cubrir y dijo, nos vamos al vaivén del mercado, No, porque se volvió insostenible. no, y si una empresa como Starbucks, que tiene un capital por No, detrás cuando yo leí enorme, esa noticia, yo dije, apague y vámonos. O sea, una empresa como uno, ¿qué más puede hacer para protegerse de los vaivenes, no? De los bueno, precios. Es imposible. bueno, no, tener herramientas para gestionar a veces lo incontrolable, pues es lo que separa a una empresa de, pues creo que de la que sobrevive ciclos de una que sobrevive bonanzas, ¿no? Porque si bien hay cosas que no puedes controlar, creo que a la medida que hayan organizado la organización con lo que medianamente Con las puedan herramientas mitigar que su riesgo, tienes, sí, con pues las creo que herramientas que tienes a la mano. no, creo que en ese sentido es interesante y con esto quiero hacerte una última pregunta que es, ¿cómo te imaginas Café Soca en los próximos 5 a 10 años? Pues como hablabas ya con una posible generación que pueda estar entrando ya con tus hijos y y tus sobrinos. Pues bueno, yo creo que, pues, mi visión ya a hoy es que la empresa no se debería quedar ya 100% familiar. Creo que para seguir avanzando y con todo el potencial que tiene la marca, pues ya debería ser hora como que o entren fondos o inversionistas. Esa es como la visión que tengo para poder seguir expandiendo la operación a nivel nacional. O sea, hay muchos puntos que nos piden Café Soca, y eso solamente es posible con bastante CAPEX, y poder
a seguir avanzando en distribución en los países que tenemos en la mira. Para todo eso se necesita buen capital. Espero que México sea uno de ellos. Sí lo es. Bueno, no es inspirador escuchar a alguien que entiende, pues, que hacer empresa también es hacer país, y que lo que demuestra cada día lo que están demostrando con disciplina financiera, pues, es lo que permite que una organización sea sostenible en el tiempo, em, pues, en el largo plazo, ¿no? Ahora, para cerrar con esa energía un poco más personal, te propongo una pequeña ronda para conocerte y para que nos des una perspectiva desde otro ángulo, ¿no? Ujú. ¿Qué te quita el sueño hoy como gerente de un negocio familiar como Zucam? ¿Qué me quita el sueño? No cumplir presupuestos. No cumplir presupuestos. No, sabes que estoy en un punto muy tranquila. Años atrás me preocupaba mucho el tema organizacional, el tema de estructura organizacional, la toma de decisiones, el que pudiéramos tener o sea, que todo se pudiera ir al traste, porque no nos entendiéramos. Hoy en día creo que no, creo que estoy en un punto de nuevo muy tranquila, muy satisfecha. Siento que esto, como profesional y como persona me ha dado mucho, me ha dado más de lo que habría podido pedir en mi vida, me transformó, me cambió mi mindset. Creo que me hizo entender que todo es posible cuando uno cambia su forma de ver el mundo, cuando se prepara, cuando trabaja por una meta, todo es posible. Y eso Entonces, que mencionas, yo lo traduzco en 3 pilares que para mí son, importantísimos en mi vida, que es la disciplina, la constancia y la convicción. Y creo que las 3 las tienes y no más bien, estoy absolutamente seguro que han sido parte de ese proceso transformacional que has tenido durante los total. últimos años. Total, o sea, entender mi propósito de vida, entender para qué vine al mundo, por qué estoy acá, por qué me levanto todos los días, el agradecimiento se volvió parte de mi vida, en vez de estar, quiero, no, todos los días agradezco lo que tengo y lo que no, y bueno, y ahí también un proceso espiritual y de fe y de conversión que he tenido muy bonito. No sé, a hoy no te puedo decir que nada me quita el sueño hoy. Bueno, si tuvieras la oportunidad de sentarte con un empresario que hoy está pasando por un momento financiero difícil y le pudieras dar un consejo, ¿cuál sería esa movida de liquidez que le compartirías como legado? Habría que analizar el negocio a fondo a ver qué es lo que está robando caja, ¿no? A veces es mal manejo de cartera, por ejemplo. Una cartera no sana, eh, pues te quiebra, definitivamente. Cuando has hecho inversiones demasiado rápido sin que esos negocios te estén retornando, ahí tienes un problema también, porque tienes una deuda, ¿no? Sacándote, pero ese negocio no te está facturando lo que, lo que habías proyectado. Y aún así a veces hay planes de más, ¿no? Entonces, digamos, en puntos de venta. No, es que voy a abrir 4 puntos de venta. Los primeros dos ya los abrí y resulta que los primeros dos no me han llegado a punto de equilibrio, ya estoy abriendo los otros dos, te vas a quedar sin caja. Entonces, creo que es un tema de entrar a ver qué es lo que te roba esa caja y hacer una reorganización. Ahora, si pudieras devolverle un consejo a esa Claudia de hace 10 o 15 años que estaba entrando al negocio familiar, ¿qué le dirías? Bueno, no sé, que se lo tomara con más calma, eh, que se lo gozara más y que de pronto que no tomara decisiones de manera tan impulsiva, sino con más calma, sí, Ahora, más para tranquila. cerrar, en una sola palabra, ¿qué significa Soca para ti? Ujú. Soca, crecimiento y transformación. Bueno, 2 palabras, crecimiento y transformación. Bueno, muy bien. Pues Claudia, de verdad esta conversación pues me confirma pues algo que ya intuía, y que detrás de cada taza de café Soca pues existe una historia de disciplina financiera, de visión familiar
y de orgullo huilense bien entendido. Así es. Así que ha sido un verdadero placer poder tenerte por aquí con nosotros. Nos dejas un legado enorme de lo que es hacer negocio, de lo que es hacer realmente empresa, con todas las variables de un mundo pues familiar y empresarial que se juntan en un momento dado y que realmente han sabido llevar de la mejor manera. Ahora, antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguirte y conocer un poco más de lo que vienen haciendo en Café Soca, ya sea en Colombia, en México o en cualquier parte del mundo? Bueno, claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias. Esta invitación, este tipo de invitaciones me encantan porque son momentos como para salir de la rutina y tiende uno como a olvidar siempre los logros que uno ha tenido o la historia. Entonces, qué rico poderse sentar una mañana a recordar que ha hecho uno bien, que de pronto no lo ha hecho tan bien. Pero bueno, eso le da como esa inspiración para seguir adelante. Nos pueden encontrar en Instagram en Café Soca Co, pero la manera más fácil es cafesoca.com, en donde pueden comprar todos nuestros productos para que nos prueben. Tenemos distribución a nivel nacional. Prontamente, como primicia te cuento, estaremos en Amazon, en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya los sopitas que estén allá o los colombianos pues pueden acceder a la marca. Bueno, no, de verdad, estoy absolutamente seguro y auguro los mejores éxitos para el corto, mediano y largo plazo en esta organización tan bonita que han venido construyendo desde tiempo atrás y que sin duda van a seguir haciendo las cosas bien por la región y por el país mismo. Bueno, entonces te deseo lo mejor de lo mejor, Claudia. Ah, bueno, muchas gracias, Edgar. Y sí, así es. Creo que tenemos una responsabilidad social empresarial muy grande porque somos una marca visible en la región y bueno, pues trabajamos en pro de la región, ¿no? O sea, generamos empleo, queremos generar bienestar, queremos ser ese referente, orgullo Pita. Mucha gente todavía no sabe que la marca es del Huila y aprovecho este espacio para decir somos una familia del Huila, somos nacidos en el Huila, o sea, nacidos en un pueblo que se llama La Plata, Huila, o sea, no es ni siquiera Neiva, o no fuimos llegados, o sea, somos huilenses, por todas nuestras venas nos corre el Huila, la Chira, la Cholupa y el café. Entonces, pues bueno, para nosotros dejar ese mensaje de queremos trabajar por la región, de nos interesa la región, es súper importante. No, creo que ese es el principal legado que estás dejando y quiero que efectivamente lo sigas manteniendo de esa forma para que realmente las siguientes generaciones sigan aportando a la región y al país. Bueno, Así es. entonces muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti por la invitación. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.